Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar de nueva cuenta en nombre de la ley. En esta ocasión volvemos a gozar de la hospitalidad de la Facultad de Derecho de la UNAM y estamos muy reconocidos con el director de esta facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Y estamos también muy reconocidos con que haya aceptado nuestra invitación un mexicano excepcional, un abogado y catedrático excepcional, que es el doctor Sergio García Ramírez. Muchas gracias, doctor García Ramírez, por haber aceptado nuestra invitación y por platicar con nosotros y con nuestro público. Pues muchas gracias a usted, mi querido licenciado don Elías Romero Apis, por reencontrarnos. Hemos trabajado juntos durante muchos años en muchos medios. Siempre he apreciado su estupendo desempeño como jurista, como funcionario público, como catedrático, y me complace acompañarle en este programa. Y déjeme también expresar otras gratitudes, como usted acaba de mencionarlo, a la Facultad de Derecho, nuestra facultad, que nos brinda su hospitalidad, siempre generosa, y al señor director de la Facultad de Derecho, el doctor Contreras Bustamante, que es un buen amigo, un constitucionalista competente, y a quien le debo muchas atenciones y que quiero mencionar, si usted me lo permite. Recientemente se me honró generosamente con la designación de profesor emérito de la Universidad Nacional, y en esta designación, el proceso correspondiente que se emprendió por iniciativa del señor director de la Facultad de Derecho, el Consejo Técnico de la Facultad y él mismo, desde luego, tuvieron un papel de impulso verdaderamente fundamental, decisivo, y bueno, quiero decirlo públicamente, no solo privadamente, porque la gratitud es una virtud que quiero cultivar. Dicho esto, me pongo a sus órdenes y estoy atento a lo que usted me sugiera. Esa distinción que usted dice generosa, que no lo fue, sino por el contrario merecida, y no fue una distinción, fue un tributo. Los tributos se deben, bueno, no gracias. Se regalan. Muchas gracias. La festinamos muchísimos abogados, muchísimos no abogados, que lo queremos, que lo respetamos y que lo admiramos. Yo, desde luego, como su alumno, como su colaborador, usted me llevó a la Procuraduría General de la República, donde luego me quedé ahí olvidado década y media, pero usted tuvo la generosidad y la audacia de llevarme a eso. Mi querido amigo, no tuve la generosidad, sino el instinto justiciero y además la ventaja práctica. Usted tuvo un estupendo desempeño y me acuerdo que participamos juntos en la consulta nacional sobre Procuración de Justicia, Administración de Justicia y Seguridad Pública. Y le recuerdo muy bien conduciendo sesiones de esa consulta nacional aquí en la Ciudad de México, en el auditorio de la Biblioteca Portes Gil, en la vieja residencia de la Procuraduría de la República. Y después tuvo usted la diligencia necesaria para, al culminar todo esto, inclusive el periodo de procurador de su servidor y amigo, preparar y lograr la memoria de esa consulta, que es un documento, me parece valioso, antecedente de otras actividades posteriores. Entonces, yo le hago también ese reconocimiento. Muchas gracias. La memoria siempre es amiga, aunque a veces nos traiciona. Algo que quisiera yo tocar. Ya en aquellos tiempos, estoy hablando de los años 80, ya en aquellos tiempos los mexicanos teníamos una preocupación. Preocupaciones en torno al Estado de Derecho, preocupaciones en cuanto a la cultura de la legalidad, preocupaciones, ya empezaban a asomar lo que ahora es una catástrofe, nuestros problemas de inseguridad pública. Ya estábamos viviendo en esos momentos de alarma en cuanto a la corrupción pública, la lenidad, la arbitrariedad y la descomposición de la vida jurídica en general. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, mire, esas preocupaciones a las que usted se refiere
realmente nos han seguido con distintas formas, con distintas expresiones a lo largo de nuestra historia republicana, para no ir más lejos, con diversas expresiones, como acabo de mencionar, y han adquirido una fuerza, un vigor, una presencia particularmente grandes y graves en estos últimos años. No estoy diciendo en estos últimos días o meses, sino en estos últimos años. Usted acaba de mencionar un tema básico de nuestra convivencia, de nuestra seguridad, de nuestra justicia, de nuestra libertad, que es el Estado de Derecho. Creo que los mexicanos hemos anhelado, con mayor o menor conciencia, pero hemos anhelado disponer, contar, abrigarnos con un genuino Estado de Derecho. Y desde luego, lo primero que hay que hacer es explorar qué significa esto del Estado de Derecho, porque es una expresión socorrida, pero no siempre suficientemente entendida. Tiene que ver sin duda con la seguridad, tiene que ver con el amparo de las instituciones, con la tranquilidad, con la paz pública, con el orden, pero va mucho más allá. Va mucho más allá, es la regla de legalidad, la rule of law que dicen los anglosajones. Es un sistema que permite a usted, a mí, a todos, tener y ejercer nuestras libertades y nuestras garantías seguros, ciertos y plenos, y que obliga a la autoridad a cumplir con ciertas obligaciones, con ciertos deberes, en correspondencia a esos derechos del individuo. Si quisiéramos alguna fórmula muy concisa del Estado de Derecho, pues yo sugeriría esa: plenitud de derechos y de prerrogativas, de facultades y de garantías del individuo para que pueda desarrollar su vida de una manera armoniosa, adecuada, y rigor estricto en el cumplimiento de los deberes por parte del Estado. Esto se ha visto empañado en diversas etapas de la vida del país. Yo no me atrevería a decir que ha habido una etapa en la historia de este país reciente en que hayamos tenido un perfecto y absoluto, claro, estupendo Estado de Derecho. Sería ingenuo de mi parte decirlo. Pero ha habido en algunos casos más o menos tropiezos. Y por todo esto y por muchas cosas que están ocurriendo en estos últimos días, que renuevan la atención sobre el Estado de Derecho, creo yo que conviene mantener muy viva esa preocupación, que bueno que usted la menciona, porque, bueno, convirtiendo la preocupación en ocupación para que rescatemos los ciudadanos el concepto y lo que significa, y para que los gobernantes recuerden también que hay que conducir a la sociedad y proteger a los gobernados en un marco de derechos y garantías, de pulcritud legal, de cuidado, de ponderación, de reflexión, para que podamos vivir verdaderamente hasta donde esto sea posible. Y es posible, en buena medida, en lo que llamamos un genuino Estado de Derecho. Esto desde luego, repito, nuestras preocupaciones, pero nuestras esperanzas, o antes de ello, nuestras expectativas. ¿Queremos realmente todos los mexicanos de a de veras, o como solemos decir, a lo macho, que se cumplan las leyes? Es decir, queremos que se cumpla la ley fiscal por parte de los contribuyentes, la ley laboral por parte de los patrones y los trabajadores, la ley vial por parte de los automovilistas y los peatones. Bueno, mire, yo creo que nuestros compatriotas, hablando como usted dice, a lo macho, pero también dirían las mujeres a lo hembra, yo creo que todos, mexicanas y mexicanos, sí quisiéramos vivir en un Estado de Derecho en la medida en que las leyes que tengamos sean leyes verdaderamente justas, leyes garantistas, leyes que auspicien nuestro desarrollo, que generen o alienten nuestra felicidad. Esto puede parecer utópico, pero es nuestra ilusión. Y ese es el Estado de Derecho al que aspiramos. Claro, no diría yo que la mejor expresión sea la ley fiscal, porque a nadie le gusta ser causante y estar sujeto al pago de impuestos. Pero yo creo que lo seríamos de una manera más cumplidora si viéramos que en otros espacios de la vida pública, de la vida colectiva, hay una legalidad imperante y que efectivamente estamos siendo protegidos. Si hubiera orden público, si pudiéramos circular por las calles con nuestras familias con tranquilidad, si pudiéramos transitar nuestras carreteras con seguridad y alojarnos sin angustia, pues donde queramos hacerlo,
Y esto lamentablemente no está ocurriendo. Vamos a hablar ahora de esa otra faceta, si le parece, del Estado de Derecho. Ya le dije que mi concepto cubre un amplio horizonte, pero dentro de ese amplio horizonte está el mundo de la seguridad, de la seguridad pública, la seguridad personal. A mí me gusta mucho hablar de seguridad humana, que es un concepto mucho más amplio que seguridad pública o nacional o interior, pero hablemos de la seguridad pública, que es la que nos está agobiando, angustiando cotidianamente. Vivimos unas muy malas condiciones de seguridad. El crimen se ha incrementado de una forma galopante. No diré que en los últimos 5 meses o en los últimos 5 bimestres o 5 semestres. En los tiempos recientes el crimen ha crecido de una manera galopante y es obvio que no estamos viviendo como estábamos viviendo hace algún tiempo. No quiero decir comodidad y placer, quiero decir simplemente seguridad, cierta seguridad. En las calles, en las carreteras, en los campos, en nuestras casas. Las condiciones se han deteriorado aceleradamente. Y hay una serie de proyectos, o hubo una serie de proyectos para atajar esta situación, para controlarla, para contenerla, que no dieron resultados. Evidentemente, me parece, si juzgamos por resultados y no por discursos, no por proyectos, por propuestas, sino por resultados, la estrategia que se adoptó hace algunos años, 12 años o 6 años, para enfrentar el incremento de la criminalidad, no operó. Y lo que tenemos es, después de algunos momentos claroscuros, lo que tenemos es un incremento acelerado, yo diría que pavoroso, de la delincuencia. Frente a esto, en esta etapa que se califica como una etapa de transformación, bueno, se pretende adoptar otra herramienta para enfrentar la criminalidad. Claro, yo deseo como el que más que se tenga éxito. No veo cómo, no veo fácil que esto ocurra, pero ojalá que así sea. Ahora, debiéramos lograrlo sin sacrificio de la justicia, sin sacrificio de la libertad, sin sacrificio de la legalidad, de la institucionalidad. Entonces, en el horizonte hay muchos nubarrones. Tenemos que estar muy conscientes de ello y deliberantes, como lo estamos haciendo aquí usted y yo, toda la sociedad deliberante, analítica y muy crítica, aun cuando a veces la crítica se vea con malos ojos y se reprocha al crítico y se le endilguen algunos epítetos que no son el mejor modo de trato entre ciudadanos. Definitivamente la más severa de las críticas a las que podemos estar expuestos es la autocrítica, la nuestra propia, la de nuestro espejo. Si no nos gusta la de los demás, menos nos va a gustar nuestro espejo. Bueno, creo que esa autocrítica debemos ejercerlas los ciudadanos, pero también los conductores del poder público. Deben ser muy autocríticos, muy genuinos, muy veraces. No se trata de hacer proclamas cotidianas que no conducen más allá, sino de recoger la realidad, de hacer diagnósticos puntuales y serios. Yo creo que ha llegado el momento, querido maestro, bueno, ya llegó hace un rato, pero vuelve a llegar, todos los días llega el momento de mirar un poco menos al pasado, sin desconocerlo, por supuesto, sin desconocerlo, de mirar un poco menos al pasado y mirar al presente y al futuro, y de que la autoridad reconozca, como es su deber, por eso se votó, para que se desempeñe en su cargo, que reconozca que ya tiene la responsabilidad de ejercer ese poder de la mejor manera para los ciudadanos hoy mismo. Como dijo algún ilustre mexicano en algún momento de ocurrencia, hoy, bueno, la autoridad tiene el deber de que hoy ejerza ese poder inmenso que le ha conferido el pueblo de una manera constructiva, uniendo a la sociedad, analizando con veracidad, diagnosticando con veracidad nuestra situación en materia de seguridad y en otras, y actuando de la manera que sea más conducente. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con el doctor Sergio García Ramírez. Continuamos la interesantísima conversación que estamos sosteniendo con el doctor Sergio García Ramírez. ¿Qué nos ha enseñado la historia
a los periodos que siguen a los intensos periodos de descomposición de la vida jurídica. Viene la dictadura, la tiranía, como una reacción para reimplantar el vigor de la ley. Viene un relajamiento que nos puede llevar desde la anarquía hasta la rebelión, la insurrección. Y usted, cuando ha habido una intensa descomposición, y entre nosotros ha habido a veces esa intensa descomposición, y a veces descomposiciones menos intensas, pero muy visibles, muy notorias, que han operado duramente sobre la sociedad, cuando esas cosas ocurren, surge un desencanto que puede lacerar las convicciones democráticas de un país, si es que las tiene. Mucha gente se dice o dice, la democracia no funciona, la legalidad no opera, necesitamos mano dura, necesitamos mano imperiosa que ponga orden. Esto es peligrosísimo, porque esa mano imperiosa que pretende poner orden al margen de la ley acaba por sembrar un gran desorden y por lastimar, por lesionar la vida democrática y las libertades ciudadanas. En esto creo que debemos estar muy atentos, a esto debemos ser muy cuidadosos. No podríamos sacrificar derechos y garantías en aras de una hipotética, ilusoria reducción de la criminalidad o combate a la delincuencia. Yo creo que debemos exigir como ciudadanos las dos cosas sin plantearnos dilemas falsos. Las dos cosas son libertad, derechos, democracia y garantías y reducción de la criminalidad, combate a la inseguridad pública. Esto es lo que debemos hacer. Yo veo que algunas de las medidas adoptadas, a las que les deseo todo el éxito que los mexicanos necesitamos, pero veo que algunas han sido apresuradas, no siempre muy reflexivas, y que sus consecuencias pudieran no ser las anheladas. Estoy tratando de cuidar mucho mis palabras porque tampoco quiero sembrar, no me gusta, desconcierto a base de muchos calificativos, pero tengo serias reservas a propósito de algunas de estas medidas. Les deseo éxito, pero tengo serias reservas. Algunas han ido más allá de la legalidad, otras parecen haber sembrado esperanzas que no tienen un sólido cimiento. Los tiempos no nos están alcanzando y las expectativas que se están creando difícilmente se van a ver satisfechas. Decir, por ejemplo, que vamos a tener un decremento real, perceptible, tranquilizador de la criminalidad en un plazo tan corto como 6 meses, sin haber actuado todavía sobre los factores que generan criminalidad, me parece que es una expresión de muy buena voluntad, pero nos puede llevar a un desencanto. De poner en operación un mecanismo llamado Guardia Nacional, en el que han cifrado tantas esperanzas, cuando todavía no tenemos ni a la Guardia propiamente constituida, ni la normativa que regula su actividad, me parece algo muy arriesgado. Me parece que es más un tropiezo que un acierto. No haber puesto los ojos, porque me parece que no se ha puesto suficiente atención sobre la policía en general, no la Guardia Nacional, sobre la policía común, la policía ordinaria, sobre estos centenares de miles de agentes de la policía que están desplegados en todo el país, no se les ha atendido suficientemente, no se ha recreado ese sistema policíaco, y esto me parece también muy serio. Ahora lo que tenemos, si usted me permite, me explayo, ya usted por favor, se lo ruego, como deba dictar lo que estoy contestando. Ahora tenemos una presencia militar constitucionalizada durante 5 años, que allí está operando porque no tenemos alternativa, porque no podemos prescindir de ella, esto yo lo reconozco, nuestras deficiencias han sido tan graves en el orden civil que no podemos prescindir de este amparo militar, que no es deseable, que ni siquiera los militares desean, pero ahí está. No, esto lo tenemos ahí constitucionalizado. Son de los primeros que lo... Tenemos una Guardia Nacional que ha generado muchas expectativas, pero la tenemos en el papel, la tenemos en la hipótesis, en el proyecto, pero no está operando. Es decir, colocar sobre un uniforme militar un distintivo que diga Guardia Nacional no es crear una Guardia Nacional, es simplemente dar ropa a alguien que tiene otro uniforme. Y desatender a la policía ordinaria
que es a la que usted y yo recurriríamos si tuviéramos un percance. No íbamos a buscar al ejército ni a la Guardia Nacional, sino al policía de la esquina, lo que llamábamos el gendarme de la esquina. Sí. Esa está dispersa en general. No quiero dar conceptos absolutos, en general. Entonces, todo esto me parece que puede apuntar hacia un esfuerzo fallido. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Deseo vehementemente estar equivocado, pero bueno, ya veremos cuáles son los ajustes y los remedios para recomponer esta situación. Hoy día, maestro, entre los muchos problemas que tenemos en nuestro país, entre los muchos factores de desaliento que se han estado sembrando, figura el tema de la seguridad pública. Si no resolvemos esto, para el común de los ciudadanos, y todos somos común de los ciudadanos, la verdad es que no nos sentiremos de ninguna manera satisfechos con el régimen que tenemos. Es que el tema de la seguridad pública es posiblemente el tema más algésico hoy en día para los mexicanos, es lo que más nos duele. Sí. Es decir, no pretendo ser cínico, pero nos duele más o nos preocupa más la seguridad de nuestro barrio que la corrupción de alguna institución del gobierno. No, indudablemente, indudablemente. Mire, hay cosas con las que podemos dolorosamente, si se quiere, oscuramente, coexistir, para usar esa expresión, sí. O convivir, tolerar, en las cuales podemos navegar. No es deseable, es lamentabilísimo, pero podemos irnos acomodando como país, como sociedad, pero con la inseguridad no, porque la inseguridad toca nuestra vida, toca la vida de nuestros seres queridos, toca nuestra integridad personal, familiar, patrimonial, es una zozobra constante y es un golpe constante que vemos a veces en lo personal y a veces en el entorno más cercano y en el conjunto del país. O sea que con eso no podemos vivir tranquilos, no podemos contemporizar con la inseguridad. Qué grave sería, qué peligroso sería que nos tuviéramos que, no sé qué digo, tuviéramos que acostumbrar a vivir en la incertidumbre y en la angustia, encerrados en nuestras casas, atrincherados en nuestros hogares, con miedo a salir a la calle. Y esto existe, esto existe. Creo que no diferirá usted de mí si le digo que esa inseguridad de veras angustia a las familias mexicanas. Sí, desde luego, sí altera la forma de vida. Sí. Y nuestra forma de vida, simplemente por ese aspecto, ha cambiado en el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Que no es tanto tiempo, ¿verdad? No es tanto porque, tiempo. Digamos, no somos unos pollitos, pero tampoco somos seculares, ¿verdad? Entonces yo por eso quiero decir que ha sido un proceso vertiginoso. Sí, así es, maestro. ¿Algo más que quisiera usted agregar? Bueno, yo creo que maestro? Con esto hemos expresado algunas de nuestras más graves preocupaciones y conviene seguir llamando la atención de quienes nos hacen el favor de escucharnos sobre esto, porque es un tema de todos. No es un tema que podamos dejar para algunos iniciados, para algunos expertos. ¿Sí? Es un tema de todos. Hay que seguir reclamando. Y lo voy a comprometer para nuevas charlas. Tengo un compromiso de vida con usted, mi querido maestro. Cada vez que usted me cite, estaría a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Y doctor Sergio García Ramírez, por habernos brindado esta conversación. Muchas gracias a la Facultad de Derecho de la UNAM. Y a ustedes muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares y nos veremos en la próxima.